Buenos días, mis hermanos. Gracias al Señor porque Él nos ha permitido llegar a este otro domingo. Ya es nuestro primer domingo de este mes, del mes de mayo. Un hermoso mes en el que nosotros hemos de seguir, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Hemos de seguir esforzándonos por leer la Biblia, por orar al Señor y ayudarnos, hermanos, en estos días difíciles de pandemia que estamos viviendo. Hoy, hermanos, vamos a ver la tercera lección de esta serie de lecciones que nos dicen de cómo lidiar con las relaciones difíciles. Y se me hizo, no hallaba qué hacer, dije, ¿perdonar es una relación difícil? Bueno, vamos a ver en esta lección, hermanos, que es difícil perdonar. Y es la pregunta que en lo que yo comenzaría con usted. ¿Cree usted que es difícil perdonar? ¿Usted qué dice? Bueno, hermanos, lo que tenemos que ver ahora a través de esta lección es que el perdón restaura y fortalece las relaciones humanas. Fíjese que yo conocí a dos vecinas. Tenían a un vecino en medio. Y una de ellas me dice que odiaban a muerte a su vecino. Así me lo dijo una de ellas. Muy religiosas, por cierto, las dos. Yo solamente me limité a decirle, ¿sabe qué? Solo Cristo puede ayudarles a perdonarse unos a otros. ¿Y sabe qué me contestó? Eso es otra historia, profe. Déjelo para después. Bueno, ellas no eran cristianas, pero pregunté a un jovencito por sus papás. ¿Cómo están tus papás? ¿Sabe qué me contestó este jovencito de 10, 12 años? Dice, hermano, mis papás tienen 15 días enojados. O sea, que hermanos, el perdón lo necesitan tanto los no creyentes como usted y yo como creyentes en Cristo. Hay situaciones en las cuales podemos herir los sentimientos de un hermano o pueden herir los sentimientos suyos o los sentimientos míos. Aquí en este capítulo 18 de Mateo, que es el libro en el que vamos a ver nuestra lectura bíblica, usted y yo encontramos relaciones entre hermanos, hijos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en este capítulo 18, del 1 al 5, donde se le hace una pregunta al Señor. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y hermanos, con cuánta razón dice el Señor, si no os volvéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Encontramos también del 6 al 9, nosotros encontramos que no debemos de hacer tropezar a nuestros hermanos. Del 10 al 14 encontramos que no debemos de menospreciarnos unos a otros. Y en los versículos que nos corresponde ver, nosotros encontramos una sana enseñanza donde el Señor nos dice cómo debemos de tratar a aquel que nos ofende. Y es que el asunto, hermanos, del perdón no está en que me pida perdón quien me ofendió, sino yo, siendo el ofendido, debo de ir a buscar una reconciliación entre hermanos en Cristo Jesús. Hermanos, en toda relación, por muy difícil que sea la situación, el Señor Jesucristo nos enseña que el perdón sí es posible, pero ¿sabe qué? No por nosotros, sino por medio de la dirección del Espíritu Santo, que nos va a dar las palabras sabias para buscar a quien nos ofende y buscar ser que esas relaciones se vuelvan a dar. Eso sí, yo quisiera recomendar que cuando hay una ofensa, cuando hay un maltrato físico, cuando hay un abuso físico, retírese por favor de la persona, busque protección y busque ayuda. Hay un contexto muy hermoso en este capítulo 18, hermanos, donde encontramos cómo el Señor Jesucristo nos da 4 pasos para resolver conflictos entre hermanos, ¿sí? Entre hermanos creyentes en Cristo Jesús. El primero de ellos nos dice que cuando alguien nos ha ofendido, yo, el ofendido, debo de ir a buscar al ofensor y carearnos los dos y llegar a resolver nuestra situación. Si por alguna situación no se resuelve el asunto, entonces debemos de pasar a la segunda situación, ir a buscar a un hermano, 2 hermanos
que vengan y sean testigos de la situación, volver a hablar con el hermano que ofendió y tratar de resolver la situación. Si no se da, si no hay sanidad, entonces el Señor Jesucristo dice, llévalo a la iglesia. Hay que llevarlo a la iglesia. Si a la iglesia el ofensor no reconoce la situación, entonces el cuarto paso que nos dice la Escritura es considéralo como un gentil y publicano. Usted sabe que un gentil era un no judío y un publicano se le consideraba a los hombres pecadores. Hermanos, quiero invitarles ahora entonces a que vayamos a las lecturas bíblicas que vamos a basarnos en nuestra lección en esta mañana. Le he puesto como título a la primera parte, perdonemos como el Señor Jesús, siempre. Leamos Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22, que a la letra nos dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermano, esto nos dice que sí nos ofendemos. Y mucho. El rabino judío enseñaba que al hermano se le podía perdonar hasta solo 3 veces. 4, nunca. ¿En qué se basaba el rabino judío? Bueno, el judío basaba esto en lo que encontramos en el libro de Job, capítulo 33, versículo 29. Cuando Eliú, el amigo de Job, dice, he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. ¿Se da cuenta? En alguna ocasión usted se recuerda en su niñez cuando su papi o su mami o alguien le decía, llevas 1, llevas 2, y nomás le pasaban 3, pero a la 4ª nos daban de chanclazos o no sé cómo le castigaban. Pero hermano, yo espero que no haya sido así. Si los judíos tenían esto dicho a Job, lo que dijo Eliú a Job, ¿desde cuánto hace esto, hermanos? El apóstol Pedro, sí que fue generoso, fue misericordioso para perdonar. ¿Hasta 7? Pregunta él. No, mi hermano, la enseñanza del Señor Jesucristo, quien tiene toda la autoridad en este asunto, es, no le pongamos número a perdonar a quien nos ofende. Hemos de perdonar siempre. Imagínese perdonar 70 veces 7. ¿Qué tendría usted que tener en su mano para llevar cuántas veces le ha ofendido a alguien? ¿Me deja preguntarle algo? ¿Cuántos pecados nos perdona nuestro Dios diariamente? ¿Hasta 7? El apóstol Juan escribió en su primer carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Qué mensaje tan precioso, qué palabras tan hermosas nos da el Señor Jesucristo. Hagamos uso del perdón, hermanos. Él nos ha perdonado todo, hermanos. Así es que usted y yo hemos de saber perdonar. Así, mi hermano, ahora entonces lo voy a llevar a la segunda parte de nuestra lección. A esta segunda parte le he titulado, perdonemos como Dios, completamente. Vamos a leer ahora versículos 23 al 27 de este mismo capítulo 18 de este Evangelio según San Mateo, que a la letra nos dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo,
postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo halló, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué maravilloso y grande Dios tenemos, mis hermanos. A uno que nos muestra la base de su perdón. La base del perdón de nuestro Dios es Él mismo y su carácter. Las parábolas, que esta es una parábola que usted ya sabía, son verdades profundas y espirituales sobre el reino de nuestro Dios. Aquí se nos habla de un rey que cuando llega habla a sus trabajadores y uno de ellos le debía 10,000 talentos. Déjeme decirle rápido qué vendría siendo la deuda de este hombre. Un talento era igual a 6,000 denarios. Un denario era igual a un salario diario de un jornalero. Quiere decir que pasándolo a días, un talento correspondería a 6,000 denarios. Pero este hombre le debía 10,000 talentos. Échele cuentas. Y al final encontramos que este hombre le debía en días de salario 164,000 años. Sí que la deuda era enormemente grande e imposible de pagar. El veredicto, vendiéndole a él, a su esposa, a sus hijos, a cuantos bienes tuviera, nunca completaría para pagarle. Pero ¿qué encontramos en este siervo de este hombre rico? Que se postró y le suplicó. Y lo que encontramos es que este rey fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, le perdonó la vida. ¿Por qué perdonó este rey a este hombre? Bueno, la misma palabra nos dice, porque fue movido a misericordia. Tuvo compasión, la deuda era impagable y él le perdonó. Hermanos, aquí en esta parábola, el rey, la enseñanza de la parábola es que el rey representaba a Dios, el Señor del reino, el soberano de todo, el siervo, usted y yo. La deuda era imposible de pagar. Dios en Cristo ha mostrado siempre su misericordia al perdonarnos, y cuando Dios perdona, no tenemos más deuda por qué pagar. Él nos ha perdonado nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros. ¿Y sabe qué? Por tan solo creer en su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él es el Salvador de nuestras vidas. Sí, mi hermano, hemos de perdonar los errores de nuestros hermanos. Hemos de perdonar a nuestros hermanos con mucho amor. Si nos ofenden, si nos agravian, hermanos, lo que ellos hagan para con nosotros no se compara jamás con lo que usted y yo hemos ofendido a nuestro Dios. Y hermanos, le costó la vida al Señor Jesucristo para que usted, con tan solo creer en Él, tengamos no solo el perdón de pecados, sino tengamos vida eterna. El apóstol Pablo escribe a los Efesios capítulo 1 versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Hermanos, perdonemos. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido perdonados. Y hermanos, así llegamos a nuestro tercer y último punto. Y vamos a tener la lectura de este capítulo 18 de Mateo. Ahora el versículo 28, el versículo 32 y el versículo 33, que a la letra nos dice de la siguiente manera. Pero saliendo aquel siervo, al que le fue perdonada una enorme deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes.
Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré, lo mismo que él hizo con el rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces el rey mandó llamar a este señor y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, el tercer punto le llamé: hay peligro si no perdonamos. Hay peligro, hermanos. Aquí ahora este siervo perdonado halló un consiervo. Consiervo significa que tenían el mismo puesto los dos. Y este trabajador del rey le debía a este siervo perdonado, le debía 100 denarios, que haciéndolo en días o traduciéndolo en días, solo le debía 100 días de trabajo. Mientras que él, que había sido perdonado, tenía una deuda enorme y difícil de pagar. Pero le ahogaba diciéndole: págame. Y este hombre, dice la escritura, que dijo las mismas palabras que le dijo al rey, que le tuviera paciencia, que le iba a pagar. Pero él era de un corazón codicioso, un corazón que no se ablandó ni aun cuando el rey le perdonó la deuda. No valoró para nada la misericordia que el rey tuvo para con él al perdonarle la deuda inmensa que él tenía. Hermanos, usted y yo, al ser perdonados por Dios en Cristo Jesús, debemos de ser de corazones agradecidos a Dios. Debemos de ser de corazones listos para perdonar. Debemos de ser de corazones listos para amar, para ayudar, para tener misericordia de aquel que nos haya ofendido. Usted y yo hemos creído en Cristo, pues Dios nos impulse a perdonar. Quizás demos el perdón inmerecido a alguien. Déselo. Recuerde que hemos sido perdonados inmerecidamente por Dios. Mire, tenemos un Dios perdonador. El Salmo 103, versículo 12 nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, 12. ¿No se acuerda usted a quién perdonó el Señor Jesucristo? A una mujer que fue encontrada en pleno lecho del adulterio. ¿Y qué le dijo? Ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Él perdonó al ladrón que estaba a su lado en la cruz y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él perdonó a los que le crucificaron cuando le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, hermana, no se niegue a perdonar a quien le ha hecho a usted un mal. Oremos. Dios, gracias, Señor, te damos por el amor que nos tienes. Gracias por esta lección del perdón. Gracias, Señor, porque nos has perdonado en Cristo Jesús y también, aparte del perdón, nos has dado vida eterna, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice tu iglesia. Da bendición en estos tiempos de pandemia, Señor. Da bendición para que reflexionemos y que cuando regresemos y estemos juntos, oh Dios, nos alleguemos ya limpios de toda ofensa. Limpios, Señor, perdonando a nuestros hermanos que nos hayan ofendido. Ten misericordia, Señor, y valoremos el gran perdón tuyo, Señor, el sacrificio que tuviste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En Cristo Jesús te lo ruego, Dios. Amén.